En Palabras Podcast, un espacio donde le pondremos nombre y apellido a lo que sucede en tu mundo interior, con César Menoni y Víctor Castillo. Síguenos en Instagram como @enpalabraspodcast. Bienvenidos a este nuevo episodio de En Palabras Podcast, episodio 16, que vamos a hablar de por qué nos cuesta decir no. Episodio 16. 16, wow. Sí, ya estamos en el 16. ¿Viste? Me gusta ese número. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, me gusta. Está bien. No lo vamos a analizar aquí ahorita. Bienvenidos a este episodio. Como está diciendo, vamos a hablar sobre lo que, por qué nos cuesta decir no. O sea, realmente creo que es una palabra muy pequeña, no, que nos puede liberar de muchas cosas, ¿no? Yo creo que es hasta más liberadora que el mismo sí. Uh-huh. ¿Por qué, Víctor, aún así entendiendo esto, y mucha gente creo que lo entiende igual que yo, por qué cuesta decir no? Bueno, en principio entender la problemática, ¿no? Que implica que nos cueste decir no en algunas situaciones, o que nos resulte difícil negarnos a algo que en el fondo no queremos. Ese es, digamos, el trasfondo de esta problemática. A pesar de que ese no nos puede sacar de aprietos, de algún problema, algo que en efecto no queramos. Y esto es mucho más complejo porque para algunas personas se convierte en un asunto de la vida cotidiana, donde ante cosas pequeñas y por supuesto más grandes les cuesta mucho la negativa ante el otro, ¿no? ¿Cómo explicamos esa dificultad frecuente al no poder decir que no en el trabajo, o decir que no ante alguien que demanda algo, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene unos beneficios, el poder decir que no. Sin embargo, nos cuesta o estamos programados para no decir que no. Es como paradójico, ¿no? ¿Y dónde se presenta entonces ese problema? O sea, en la demanda del otro, como tú lo estás diciendo, porque el otro está demandando, o sea, ya por ahí hay como un tema de te demando, te estoy pidiendo algo, y entonces entramos nosotros en la fase de complacer. Uh-huh. ¿Dónde está el complacer ahí? O sea, ¿cuándo está bien complacer? ¿Cuándo no está bien complacer? ¿Cuándo me puedo hacer responsable de entregar lo que la otra persona está demandando, por decirlo de alguna manera? Lo de complacer tiene que ver con algo que llamamos deseabilidad social, que la mayoría de los seres humanos, y básicamente queremos mostrar una imagen favorable ante el otro, ante un grupo, ante una persona, y decir que no en momentos lo consideramos como un conflicto frente a esa imagen favorable o buena imagen que queremos mostrar. Se convierte en un conflicto, y el complacer, ¿okay?, al otro para así evitar ese rechazo de parte del otro, es importante que lo podamos comprender. A todos nos importa la opinión de los demás, pero cuando esa opinión termina siendo la de no solamente mis amigos, mi pareja, sino el vecino, la persona que acabo de conocer, y para convertirse, digamos, en una necesidad de agradar y de complacer al otro, es allí cuando se convierte en una problemática, porque humanamente no podemos complacer a todo el mundo. Uh-huh. No podemos quedar bien, entre comillas, con todo el mundo, y eso implica que estamos dejándonos nosotros de lado. Entonces hay que preguntarse en qué momentos nos cuesta dar esa negativa, ¿no? Precisamente de algo que no queremos hacer o que no queremos, sencillamente no deseamos, y aún así por complacer al otro, lo hago, ¿no? Lo acepto y lo hago. Dejarnos a un lado. ¿A qué te refieres con dejarnos a un lado? O sea, ¿qué dejamos de nosotros a un lado cuando le decimos que sí a algo que realmente en el fondo de nosotros no queremos hacer?
dejamos de lado nuestro propio deseo, ¿no? Okay. Lo que nosotros realmente queremos o nos haría sentir bien o nos haría sentir gratificados. Simplemente aparece como una sobrevaloración a la opinión de los demás. Se sobrevalora la opinión del otro por encima de lo que realmente uno quiere hacer o los planes que uno tenga, ¿no? Y allí es cuando aparece el conflicto, ¿no? Se deja de lado las propias motivaciones, el propio deseo, lo que se sienta, hasta el malestar pasa a un segundo plano. A las personas que les cuesta mucho decir que no, se encuentran en momentos diciendo un sí. Ante una pregunta de alguien más o del grupo, dicen un sí. Claro. Sin pensarlo, sin hacer ese proceso de pregunta, ¿qué quiero realmente? Entonces se dice un sí muy rápido y luego se encuentra con las desventajas. Normalmente eso es lo que ocurre con haber dicho que sí a algo que quería decir. El mal sabor que queda ahí después de ese sí. Uh-huh. ¿Qué tan no sé si quisiera usar la palabra dañina, pero es la que se me viene ahorita a la mente? ¿Qué tan dañino es de verdad decir que sí a algo que tú no quieres hacer? O sea, ¿cómo te afecta a ti en tu personalidad, en lo que tú quieres, a nivel psicológico? ¿Cómo te afecta? En ocasiones te puedes sentir forzado o forzada a hacer algo que tú no quieres, y eso sí puede responder a una demanda, pero también una percepción de la demanda del otro. Uh-huh. Porque no se ha dicho que no, o normalmente no se dice que no, por unos temores que hay una anticipación, la persona se anticipa uh-huh. Y siente que eso va a meritar rechazo del otro, la otra persona lo va a dejar o la va a dejar de querer, de apreciar. Uh-huh. O sea, hay mucho miedo detrás de poder posicionarse y decir, mira, esto en este momento no lo quiero. Incluso cuando se dice que no y hay una enorme dificultad para hacerlo, se empieza a justificar y a sobrejustificar como si fuera algo, como una disculpa. Te estoy pidiendo disculpas por decirte que no. Exacto, sí, empiezas a lanzar un montón de justificaciones pero es que pasa esto y pasa aquello y tú sabes, se me complica. Claro, y es una incomodidad, o sea, es decir, nos acomodamos al otro, pero realmente nos incomodamos al otro. Acomodarse, bueno, sugiere algo de comodidad, pero no, al decir sí a algo que no queremos, en el fondo nos estamos incomodando uh-huh. para acomodarnos al otro, uh-huh. digamos, ¿no? Uh-huh. Para complacer al otro. Entonces, yo diría que el no muchas veces afirma la individualidad que cada uno de nosotros tiene, porque hay que tener en cuenta lo que somos, pero también lo que no somos. Claro. Lo que queremos, pero también lo que no queremos, ¿sí? Entonces, afirma algo que tiene que ver con nuestra identidad, en esa negación, como el negativo de una fotografía, ¿no? Digámoslo uh-huh. así, donde no se obtiene la imagen, los colores, sin ese negativo, ese no. Entonces, es como visto como un espejo, okay. Digámoslo así. Ok. ¿Qué tiene que ver aquí entonces el autoconocimiento, la autoestima de una persona que se encuentra en una situación en la que necesita decir no, pero no lo logra? Muchísimo, diría yo, porque parte fundamental, como lo decía, de ese proceso de individuación, de conocerse a sí mismo, va a implicar decir que no muchas veces. No, el propio deseo, visto en términos psicoanalíticos, uh-huh. Mayormente no es complaciente con el otro. Puede haber una negociación. Aquí es donde entra no la anulación de mi grupo, de mi pareja, del resto de las personas, sino cómo yo negocio. Yo puedo negociar eso que yo quiero, entender qué es lo que yo quiero en ese momento, lo que deseo hacer y bueno, y ese no, y ese sí, puede ser ante cosas tan pequeñas como quieres ir a tal sitio, uh-huh, o claro. Decisiones importantes como casarte, claro. Como tener hijos, uh-huh. Como seguir en una relación de pareja que se torne incómoda, que genere malestar.
volvemos y regresamos a esto que decías al principio del episodio, que es allí donde ese no actúa como un elemento liberador. Ujú. Porque eso que te supone que tú querías o que tú quisiste alguna vez, ya no lo quieres. Claro. Y puede pasar. Un sí no es un sí permanente. Claro, totalmente. Eh, ¿no? Y tu opinión cambia en Claro, cualquier y momento. las motivaciones y las circunstancias. Exacto. Y aquí sentimos que en ocasiones la persona puede sentir que se siente egoísta, una mala persona. Exacto. Hay entran esos sentimientos de que si no cumplo con lo que los demás me dicen o esperan de mí, entonces estoy siendo egoísta, culpable. Y eso me lleva Sí. a la siguiente pregunta, que entonces, ok, dije que no, pero entonces me enfrento a yo pensaba que tú eras distinto o distinta, yo pensaba que tú eras diferente, tú no me quieres porque no estás haciendo lo que a mí me gusta. ¿Cómo me enfrento yo a eso? Porque tiene que ver con lo que decías hace un momento, el miedo al abandono, al rechazo, a sentirme egoísta. A perder la estima del otro. Es el no. A ver, esto no es solamente decir que no, es asumir el no y las consecuencias. Claro. Las consecuencias y los beneficios. Porque también está la otra contraparte que me parece importantísimo, ya que dices eso, mencionarla. No solamente se trata de decir que no, sino de aceptar el no del otro. Claro. Vamos a ponernos entonces en la otra posición. Aceptar, porque nos cuesta aceptar también el no, que nos diga el otro, esa negativa. Sí. Que no siempre tiene que ver con el rechazo, no siempre tiene que ver contigo, puede tener que ver con la situación per se o el momento per se. Entonces ese no es considerado como un rechazo absoluto Y ojo, a la persona, y cuando no necesariamente tiene que ser así. y según lo veo yo, si me pongo en esa otra posición, y no sé aceptar un no, también tiene que ver con un tema de autoestima, porque si me están diciendo que no y me siento rechazado porque me están diciendo que no, entonces hay un tema allí porque no estoy comprendiendo a lo mejor la situación de la otra persona, que puede ser personal y no tiene nada que ver conmigo, pero aún así lo tomo personal. Y tú me estás rechazando, tú no me quieres, tú esto. Claro, todo esto que se monta, es quizás por eso que cuesta tanto, todo lo que se empieza a montar encima de ese no, que puede ser situacional o que también, ¿por qué no?, puede representar un no ante algo mucho más grande y ante el deseo del otro, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué me cuesta recibir un no o aceptar un no? ¿Será que realmente me está costando que el otro vaya en contra de lo que yo espero, de lo que yo quiero y espero de esa persona? Necesariamente debe haber un proceso de negociación. En la adolescencia, conforme crece una persona y en casa, con los padres y los cuidadores, va apareciendo ese no, esa negativa, esa oposición. Aquí hay un trabajo de la familia de poder gestionar esos no que aparecen. Entonces, ¿cuál es la posición de la familia ante esos no? Es rechazarlo completamente, rechazar no, siempre tiene que ser un sí o siempre tiene que ser las cosas como yo lo digo, porque el adolescente empieza en ese proceso de reconocimiento de lo que ya yo no quiero hacer o ya no me apetece hacer precisamente porque está creciendo. La familia, ¿cuál es el papel? De gestionar ese no, de poderlo negociar o de negar o de rechazarlo. Ese adolescente, pues por supuesto va a crecer y se va a convertir en un adulto donde no va a contar o se le va a hacer más difícil contar con esas herramientas para gestionar el no, el propio no, el decir que no y el no del otro. Entonces, hay que mirarlo desde ambas circunstancias. Y retomando lo que tú decías, cuando aparece esto de la reacción ante la negativa, yo pensé que tú eras diferente y demás, si hay salidas que la persona puede dejar en claro en ese proceso de conocimiento y de vínculo, que no se trata de ti. No se trata, claro. Yo no te digo no, bueno, habrá veces que sí, pero cuando es circunstancial, yo no te estoy diciendo no porque se trate de ti como persona, sino esta situación en este momento no me hace sentir cómoda, no me hace sentir cómodo. Diferenciar ese no de la persona, ¿sí? Eso puede ser una
un elemento importante. Entonces aquí aparece cómo pongo límites. Exacto. ¿No? Ahí para ir cerrando esto, ya llegamos a esta parte. ¿Qué tienen que ver los límites aquí? ¿Cómo me o sea, no sé si cómo me salvan, pero los límites, ¿cómo aprendo yo? Y creo que tiene que ver con el conocernos. ¿Cuáles son los límites míos personales? ¿Cómo se los pongo a la otra persona? Cuando sé que debo decir que no. Ya estas son las claves psicológicas del episodio. Claro. ¿Cómo aprendo entonces a identificar mis límites personales? Bueno, los límites es un proceso que cuesta muchas veces, ¿no? Poner y aceptar el límite, básicamente, y sus consecuencias. Los límites pueden salvar y pueden liberar, porque precisamente están hechos para eso, para que tú mismo o tú misma no te veas en la necesidad de actuar en contra de tu propia voluntad. La idea es empezar, que los límites sirvan para actuar en coherencia contigo mismo y con tus cambios, con tu propio proceso, con el momento que estás atravesando. El límite también ayuda a... el límite, cuando se gestiona de una forma, cuando se usa a favor y en respeto al otro, te empieza a ayudar a ti a identificar qué personas realmente están allí y están dispuestas a tolerar, a recibirte como la persona que eres, ¿no? Uh-huh. Y que en momentos no siempre vas a decir que sí, van a haber momentos que no. El límite realmente lo que hace es eso, liberarte. Y es empezar a reconocerte a ti mismo y al otro. De hasta dónde soy capaz de llegar. Porque si no, lo vas a sentir como una obligación. Cuando esa obligación puede venir de ti mismo. Claro. Entonces nunca dices que no. Y esos vínculos están allí porque siempre has dicho que sí. ¿Y qué pasa si dices... Si tienes una negativa ante algo, lo que sea, ¿no? Identificar en qué ocasiones pasa, con qué situaciones te cuesta decir que no, ante qué personas es fundamental y saber qué va contigo, ¿no? También, o sea, ahí está la parte de conocernos, o sea, que saber qué realmente es lo que va conmigo y me gusta hacer y qué es lo que no. Sí, el no te afirma a ti como tu individualidad y tu identidad, porque es, como lo decíamos, lo que soy y lo que no soy y lo que no puedo ser. Por eso es que a veces se dice que el tema del amor propio tiene mucho que ver con lo de ser un poco egoístas para protegernos, ¿no? Para estar en nuestra parte digo, no siempre vas a estar en tu zona de confort, vas a tener que salir en algún momento, pero es un sí que ya tú sabes que hasta dónde puedes llegar, ya conoces que te gusta, que no te gusta, sí quiero esto, no quiero aquello, y es mucho más calmado, porque el tema es que a veces cuesta decir que no, pero tampoco sabes, o porque nunca has estado en una situación de confianza en la que tú puedes decir que no y no pasa nada, te lo respetan. ¿Me entiendes? Y si no te lo respetan, sabes cómo lidiar también con ese... Bueno, ya eso queda de parte de la otra persona si se sintió lo que sea. Pero es mi situación de comodidad, de que hasta aquí llego yo. O sea, no quiero esto y listo, ya. No pasa nada. Claro, ¿y cómo facilitamos ese no en momentos donde queremos decir? Sí, ¿no? Comenzar tal vez por cosas pequeñas. Que unos amigos te inviten a ver una película que tú no quieres ver y tú digas, no quiero ir a esa película. Habíamos mencionado anteriormente lo de sobre justificar ese no. La idea es que eso se pueda comunicar de manera directa, breve. Claro. No me apetece ir, no quiero en este momento, ¿no? Que inicie, como dices, con personas y ante situaciones de confianza. Si al escuchar este episodio varias personas se sienten identificadas con esto, empezar con situaciones donde sepas y tengas claridad de que es algo que tú no te apetece hacer, claro, o no quieres, ¿okay? Poderlo implementar. Y
hay que detenerse, porque a quienes les cuesta decir que no, lo que sucede es que dicen un sí apresurado, sin pensarlo mucho, y cuando no quede como muy claro para ti si quieres o no quieres algo, es importante que tú comuniques: tengo que pensarlo, en este momento no tengo una respuesta clara, te comunico luego, y tengas ese tiempo, ¿no? Para ti, para poder considerarlos y aceptarlos de una forma racional y emocional también. Claro. Que están las dos, Claro. racional y emocional. Habrán veces donde tendremos que decir que sí, habría que preguntarse en qué situaciones y cómo eso pues, puede negociar con el otro, en situaciones laborales, sí, pero eso no quiere decir que siempre se tenga que decir que sí, ¿no? Aplazar la respuesta, si tienes dudas al contestar, es sumamente importante, y como también comentamos, la premisa es actuar en coherencia contigo mismo. Totalmente, Fundamental. totalmente. Me gusta. Bueno, yo espero que las personas que escucharon este episodio se lleven algunas herramientas, entiendan un poco más las ventajas de decir no, porque habemos muchas personas que nos cuesta, y creo que todo el mundo se ha encontrado en una Todos nos situación encontramos en esa situación, en la que claro cuesta que sí. decir que no y te sientes un poco incómodo, pero toca decir que no porque somos nosotros primeros. Y nada, la invitación es que se suscriban al canal de YouTube, nos pueden seguir en redes sociales también, nos pueden comentar por el DM, por los comentarios de las publicaciones si tienen algún tema que les gustaría escuchar. De hecho, este tema fue propuesto desde Perú por unas personas que nos escuchaban, y también unas personas acá en Panamá que nos han hablado de este tema. Así que bienvenidos los temas que quieran proponer y nosotros los tomamos en cuenta. Así es. Gracias por escucharnos una vez más. A mí este tema es algo que aparece, es una conflictiva, ¿no? Una problemática que aparece mucho en consulta, esa dificultad para decir que no. Y sí, César, como decías, libera decir que no y alivia. Entonces, la idea es esa, que nos vayamos aproximando al alivio y a cómo ese no puede ser también beneficioso para la vida y para la vida cotidiana en general, porque en muchas situaciones donde no siempre podemos decir que sí, claro, o queremos decir que sí. Totalmente, totalmente. Bueno, hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Escúchanos en el próximo podcast. Y si te gustó, comparte este episodio en tus redes sociales. Síguenos en Instagram como En Palabras Podcast.